Hola amigos de Café y Oración, gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy es jueves 22 de septiembre. El día de hoy tenemos en el conversatorio de Dito, devocional diario para todos, nos corresponde, según la guía de lectura que estamos siguiendo de la Biblia, nos corresponde 3 capítulos en Eclesiastés, los últimos 3 capítulos, 10, 11 y 12, y nos corresponde el primer capítulo del apóstol Pablo a los Gálatas. El día de hoy tenemos a un amigo, un pastor desde Argentina, con el que empezamos hace casi 3 meses. Fue el que aperturó, fue la primicia, fue el número uno, el que aperturamos esta serie en 1 de julio, empezamos esta serie de Edito, y después de casi 3 meses lo volvemos a tener con nosotros. Pastor Horacio Pardo, desde Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, bienvenido nuevamente a Café y Oración. ¿Qué tal? Muy buenos y grandes y bellos y hermosa jornada para todos. Gracias, Pastor William, por este desafío de nuevo, 80 programas después. Así que bueno, otra vez a tirar la lanza y acá estamos. Muchas gracias, Pastor, porque por su tiempo, su dedicación, por su compañerismo. Y bueno, este programa está llegando a muchas personas, está sirviendo de bendición a muchas personas que nos escuchan tanto por Facebook como por YouTube, en los diferentes canales que tenemos ahí de comunicación. Bueno, Pastor, nos tocan estos 3 últimos capítulos de Eclesiastés. Vamos a ir abordándolos en la manera en que usted quiera abordarlos. Puede hablar de los versículos más relevantes, de lo que le llamó la atención. Yo intento complementar y conversar sobre esos temas. Y bueno, eh, adelante, Pastor Horacio. Vámonos con Eclesiastés capítulo 10. Bueno, Eclesiastés capítulo 10. La verdad que yo creo que Eclesiastés habla del gran tema, de uno de los grandes temas de la vida, que es la vanidad del hombre, ¿no? La vida vanidosa, la vida producto fruto, mejor dicho, de la naturaleza caída. Y el capítulo 10 hace mucho hincapié en algo que uno ama y que a veces me pregunto si hemos alcanzado a comprender en el espíritu qué significa la sabiduría del Padre, qué significa ser sabio de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a las 7 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche que uno se va a dormir, ¿no? Sabio y diligente en las acciones, sabio y diligente en el hablar, sabio y diligente en la práctica cotidiana de la vida del hogar, del trabajo, de lo que el Padre nos disponga, si ese día hay reunión, si ese día hay una visita, si ese día es un día a lo mejor de descanso o de disfrute, y cómo, no sé si la palabra es acompasar, sino que la palabra sería cómo establecemos esa sabiduría delante del Padre todos los días. Yo creo que hay una cosa que es muy, muy específica, que dice aquí Salomón, que es que la mosca muerta hace heder el perfume del perfumista. ¿Qué es una mosca muerta? Una acción, un de repente, una intervención de la oscuridad de nuestras vidas, una cosa oscura guardada en nosotros y de golpe hay una situación que la saca a luz y ese perfume maravilloso del Padre se nos va, ¿no? Yo creo que esa mosca muerta puede aparecer en cualquier situación de la vida, de cualquier día de la semana, y que si no sabemos que está, y si sabemos si está y no la queremos sacar, o si cuesta, o a lo mejor no se sabe que está. Entonces yo creo que esas cosas nos vuelven necios, y esa cosa hace que precisamente, en vez de caminar como hijos de justicia, como hijos de luz, comenzamos a tropezar con nuestras propias circunstancias, ¿no? Y a veces con nuestra historia. Eso por un punto.
Sí, esto me hace recordar, pastor, esto, eh, una vez un amigo, eh, un amigo en Bogotá, comerciante que se dedica al tema de los perfumes, me invitó a una conferencia de perfumes. Yo no tenía ni la más remota idea que un perfume se prepara con más de 200 combinaciones de productos químicos diferentes. Yo pensé que el perfume era revolver dos o tres cosas. Entonces hay unos perfumistas que le llaman los señores nariz. Los señores nariz son Ujú, aquellos que disciernen los perfumes. Imagínense ujú. que lo que hacen muchos, los que copian los perfumes, por ejemplo, hay una marca famosa que saca un perfume con un nombre, pongámosle perfume Horacio o Ujú, perfume William, y tiene sí. 250 combinaciones. El que lo va a Ujú, copiar tiene que meterle una o dos esencias o combinaciones diferentes para poderlo registrar. Entonces, exactamente. los señores nariz tienen una capacidad de oler tanto que ellos disciernen más o menos qué sustancia le pueden agregar. ¿Usted se imagina entre 250 cosas, ponerle una más, una menos y que cambie el olor para que la patente del perfume registrado no se copie por los derechos de propiedad intelectual? Entonces, un pequeño detallito puede echar a perder todo un perfume, ¿no? Es un asunto complicado elaborar un perfume. Déjenme contarle ese tema. No me acordaba de eso hasta ahorita. Usted sabe que hay algo muy interesante para sumar a eso que usted dice. Dos películas, El perfumista y Perfume de mujer, con Al Pacino, este hombre militar ciego que desarrolla un olfato impresionante a pesar de su discapacidad visual, ¿no? Y la película El perfumista, que es una película quizás un poco más sangrienta, si se quiere, de un hombre que se dedica a matar mujeres y a mezclar los olores de los cuerpos para generar el mejor perfume que se haya visto, ¿no? Y usted me abre puerta para algo que dice el verso 4, dice, el necio encumbrado en un alto cargo, mientras los dotados permanecen humillados. He visto siervos a caballo y príncipes andando a pie como siervos. La pregunta es esta. Cuando usted dice el señor Narices, digo, el perfume es una mezcla. El Padre aborrece las mezclas. Y a veces me pregunto si en el perfume que Él derrama en nuestras vidas, a través de la piedad, la misericordia, el amor, el gozo, la paz, la salud, el poder abrir los ojos, respirar el aire, ver el sol, las flores, ese perfume maravilloso que Él emana, nuestras moscas muertas, si las hubiera, si las hay, no echan a perder ese perfume y nos transformamos de hijos medianamente sabios o tratar de caminar en sabiduría a precisamente a necios encumbrados, ¿no? ¿Qué es un necio encumbrado? El necio encumbrado es aquella persona que cree que porque ya es hijo de Dios o conoció a Dios o se congrega en algún lugar, ya tiene una, no me gusta, no quiero ser grosero con esta palabra, una determinada legalidad que te hace ver impune, ¿no? Claro, Eso claro. es lo que yo veo. La necedad muchas veces nos lleva a esa ceguera espiritual. Eh, Escuchaba en estos días en una conferencia eh, a un conferencista decir lo siguiente, citando a Albert Einstein. Decía, es más fácil desbaratar un átomo y volver a armar el átomo que cambiarle a una persona un prejuicio. A veces, cuando nos exponemos a la lectura de la palabra, tenemos que exponernos sin prejuicios, porque necesitamos que la palabra, que es la luz, que es el camino, que es la vida, nos guíe. Si vamos, por eso es tan bonito leer la Biblia toda en un año, la estamos leyendo en un año,
porque no hay pasaje al que uno le salte el brinco ni que le haga la vuelta. Cuando Tal tú cual. estudias un tema, la fe, el amor, pues tú buscas 50 versículos de la fe, del amor y armas un discurso, armas una predicación, armas una enseñanza. Pero cuando ahorita hablando con mi esposa, me decía, ¿por qué le dedicas tanto tiempo a la lectura si tú ya la has leído muchas veces? Y le dije a mi esposa, mi amor, lo que pasa es que no puede quedar ni un solo versículo que yo no pueda entender, o sea, no puedo saltar, porque cuando yo he leído la Biblia anteriormente, habían versículos que no entendía y me los saltaba, pero como aquí me toca conversar sobre ellos, y algunos invitados, Pastor Horacio, me dicen, Pastor William, yo no sé qué significa Eclesiastés 10:3, me lo explica, y entonces me ha tocado mirar, es decir, el leer la Biblia concienzudamente hace que yo no pueda saltar ningún tema y a veces uno tiene ideas preconcebidas, ¿no? Que Correcto. defender. Pero no, lo mejor es, yo le digo al Espíritu Santo, oro, digo, Espíritu Santo, me expongo a tu palabra, háblame, límpiame, cambia mi manera de pensar, porque a veces uno tiene moscas muertas en la mente, moscas Correcto. muertas en el pensamiento. Y Correcto. todos necesitamos ser o lavados o limpiados o purificados, ya sea con agua, con fuego, con aceite, con lo que sea, pero la palabra no vuelve a él vacía. Es decir, la palabra sale porque es espíritu y vuelve y algo pasa entre nosotros. Yo diría el término, nos energiza, nos modifica, Exactamente. no nos deja igual. Hay una cosa que usted me trae a memoria a mí. A mí el Padre me permitió ser, bueno, de hecho, y no lo hablo para ensoberbecerme ni nada por el estilo. Mi diseño, soy maestro de oficio, trabajé de hecho en institutos bíblicos hace más de 25 años que enseño la palabra. Y una de las cosas que usted me dice acá me trae a memoria cuando Pablo dice, todas estas cosas que yo conocía las tengo por basura. Y realmente el haber sido o ser el bachiller teológico y sin desconocimiento de lo que hoy conozco, nunca me había confrontado con la palabra. Y yo creo que gracias al Padre hoy nos podemos confrontar con la palabra cara a cara, pero hay una cosa que usted dijo claramente, de nada a mí me sirve, por lo menos en lo que yo entiendo, de nada a mí me sirve desarrollar un versículo, una historia bíblica, o recibir una tremenda revelación acerca de una tal o cual enseñanza, si esa palabra no pasa por mí. Porque indefectiblemente yo voy a estar imitando una enseñanza, acompañando el desarrollo de una idea, robando la revelación a otro, como usted le quieran llamar, pero no pasó por mí, o sea, no pasó por mi corazón, no pasó por mi espíritu, no pasó por mi oído, no pasó por mis ojos, y indefectiblemente estoy haciendo, realmente no tengo una mosca muerta, yo creo que tengo una caja entera de mosca muerta ahí, ¿no? Me estaba haciendo acordar cuando yo empecé, ya cuando me ordenaron como pastor, en el 2008, hace 14 años, me dieron de regalo un pastor me dio de regalo un libro con 1050 predicaciones. Me dijo, Pastor William, usted con estas 1050 predicaciones se puede defender toda la vida como pastor. Estaban las predicaciones de unos señores ahí, Spurgeon. Usted me decía, mire, aquí hay 100 predicaciones de la fe, aquí hay 100 predicaciones del amor, aquí hay 100 predicaciones de cómo atender funerales, 20 enseñanzas de cómo hacer una ceremonia de matrimonio. O sea, me regalaron un libro completo. Lo tuve hace muchos años. Bueno, Pero mire entonces, que eso que usted contó, pastor, está en la palabra. Fíjense lo que dice el verso 18 del capítulo 10. Dice, por la holgazanería se derrumba el techo y por indolencia de manos la casa se llena de goteras. O sea, esto está hablando de la comodidad, de lo vago que se es a veces para buscar. Yo creo que todos, a ver, voy a confesar secretos. Todos hemos buscado ayuda, pero no está mal buscar una guía devocional, no está mal leer un libro, no, jamás me voy a oponer a que la gente se incluya, jamás. sí, no. Pero
tengamos que ser claros esto. Spurgeon dice en uno de sus libros claramente que el hombre de Dios, si en la semana estuvo y tuvo una buena semana en santidad y todo, pero no le llegó el mensaje, tiene que tener cierto que cuando suba al altril, el Padre le va a llenar la boca de su palabra. Pero así también, si tuvo una semana mala, si no tuvo una semana en santidad, si no tuvo una semana conforme al corazón de Dios, ese mismo día su boca se va a cerrar. Y yo creo que ese es el gran secreto de discernir las moscas muertas. ¿Qué son las moscas muertas? Orgullo. ¿Qué son las moscas muertas? Creerse sabio. ¿Qué son las moscas muertas? Y hablo hebreo, hablo griego, hablo japonés, hablo inglés. ¿En qué idioma querés que te haga la entrevista? No, porque yo estuve acá en tal provincia, en tal país. Vos sabés que resulta ser que fui en colectivo, pero me pagaron el avión de vuelta. Si yo voy a predicar a tu iglesia, pero pagame el remis de ida, el remis de vuelta y quiero tanto. Son moscas muertas. Porque la gracia es un regalo. Y si lo que hacemos lo hacemos por gracia, la gracia no tiene precio. La gracia fue, o sea, el precio que Él pagó por la gracia que nosotros tenemos muy alto. Entonces yo no puedo transformar la gracia del Padre. Ninguno de nosotros podemos ni debemos tomar la gracia del Padre en vano y transformarla en una mosca muerta, ¿no? Así es, así es. Mire que no lo había pensado antes de este programa, pero me ha parecido bonita la aplicación que estamos comentando. Y bueno, lo hacemos y los amigos que nos están escuchando, los primeros beneficiados y los primeros confrontados con esta palabra somos los que estamos aquí conversando. Correcto. O sea, la palabra nos habla y nos confronta a nosotros. Entonces, si usted se siente confrontado, amigo que nos escucha, no se sienta mal con nosotros. Lo hacemos con el amor de Dios, lo hacemos de la mejor manera. A veces la palabra de Dios duele cuando nos confronta algunas áreas que están ahí medio en oscuridad o que necesitan limpieza, ¿no? Entonces lo hacemos con amor, no pensamos pisarle el callo a nadie, no estamos aquí en un púlpito queriendo predicarle a alguien, sino estamos conversando y son las cosas que hemos preparado, pero también son las cosas que en el momento nos vienen a la mente o a nuestro espíritu y las vamos soltando con mucho cariño, con mucho amor. Totalmente. Aparte hay una cosa que, a ver, hay una cosa que cuando usted me diga pasamos al 11, pero hay una cosa que yo discierno, y lo discierno siempre porque a veces me choco yo con esto. A ver, no sé por qué extraña circunstancia, o mejor sí sé, pero nos ha pasado y nos puede pasar, pero lo bueno es que reconozcamos que nos puede pasar, es que podemos llegar a ser mejores predicadores que el Hijo, mejor impartidores que los apóstoles, mejores oradores que los grandes oradores o conferencistas que podemos escuchar en estos tiempos, o escuchar, o a mujeres también, estoy hablando también de la mujer. Hay algo que se nos pasa en el cuenco de oro, ¿eh? Hay algo que se nos pasa y nos hace transformarnos en necios. Yo creo que la mejor salida a esto, si cabe la palabra salida, es precisamente reconocer que eso puede pasarme. ¿Por qué? Porque cuando yo sé que algo que está en mí me puede llegar a jugar una mala pasada, hasta por distracción, mire lo que le voy a decir una cosa, hasta por distracción me puede llegar a jugar una mala pasada, o un ejemplo, voy a ser vulgar, voy a ministrar a un lugar y no me dan la honra que yo esperaba y me quejo, ¿sí? Y me quejo. Y el verso 20 dice, ni en tu pensamiento insultes al rey, ni en tu misma recámara maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará rumor y un ser alado contará el asunto. O sea, y a veces eso, decís, entonces no fuiste a predicar por amor, no fuiste a ministrar, a dar una palabra de aliento, de lo que fuera, una enseñanza, porque realmente te motivó y te desafió el lugar, sino que fuiste a buscar plata.
Y aunque esto parezca loco y hasta raro, es una mosca muerta. Y es una mosca muerta muy peligrosa, porque Así de la es. abundancia de ese corazón va a hablar la boca. ¿Sí? Entonces, pude haber impartido una tremenda revelación, una tremenda enseñanza por la gracia de Dios, pero por haberme quejado, porque es una queja, y maldecido la escasa honra que se me dio, Dios me va a decir, ahora vas a cerrar la boca por largo tiempo y no la vas a volver a abrir hasta que yo te diga. Tremendo, tremendo porque imagínense que uno cree que los pensamientos de uno nadie los conoce, pero los pensamientos de uno son conocidos en el mundo espiritual. No, todavía Totalmente. no entiendo la profundidad de por qué mi pensamiento lo conoce el mundo espiritual, pero si un ser espiritual se da cuenta de mi pensamiento, va y se lo cuenta a otro ser espiritual, y ese otro ser espiritual va y se lo cuenta a otro ser espiritual, y el otro percibe que yo estoy hablando mal de él y tiene una mala percepción contra mí, sin saber por qué, pero es porque en el mundo espiritual la información se la pasaron. Entonces, un ser alado puede significar un ser espiritual. Sí, Qué totalmente. profundidad tan grande que hasta los pensamientos nos pueden ser hackeados o nos pueden ser escaneados. El mundo espiritual. Qué tremendo ese versículo 20, pastor. Pero Tremendo, tremendo. yo quería compartir estos dos versículos que tienen que ver a mis amigos colombianos que están sufriendo, que hace un mes y medio empezaron un gobierno populista y están sufriendo con la cantidad de nombramientos de gente inepta. ¿Sí? Gente inepta. Nombraron a una persona, a una profesora, a una filósofa, la ponen como ministra de Minas y Energía, sin el mínimo, sin el mínimo conocimiento. Es decir, una filósofa pues va a contarle a los estudiantes en la escuela, en la universidad les va a contar cómo pensaba Sócrates, Platón, los filósofos, etcétera. Y eso es una ciencia humana que se estudia. No voy a Ujú. discutir el tema de filosofía, no es el tema. El punto es que hablando de energéticos, esta señora ha sido un escándalo mundial el hecho de que no tiene ni la más remota idea de lo que son los energéticos, los combustibles fósiles, las nuevas fuentes de energía. Nombran una chamán, una indígena, la nombran como ministra, pues la nombran como embajadora ante las Naciones Unidas, creo, ante la Organización de Estados Americanos, una indígena chamán. No tengo nada contra los indígenas, sí tengo algo contra los chamanes, que son brujos, Correcto. y no sabe ni la más remota, o sea, ni siquiera ha tomado una clase de inglés y la mandan a representarnos. No, ahorita se me acaba de olvidar, no sé si a Washington o a Nueva York, a representar a los colombianos. Y le quiero leer estos dos versículos a los colombianos, están en la versión Palabra de Dios para Todos. Eclesiastés 16 dice así: le dan cargos importantes a gente incapaz, mientras que los sabios ocupan posiciones sin importancia. Este gobierno le está dando cargos importantes a gente incapaz, simplemente porque son brujos indígenas o porque son brujos negros o porque son brujos LGTBI. Entonces hay que darles trabajo para poder tener un gobierno inclusivo. Bueno, tremendo. Correcto. Y Eclesiastés 17, en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: he visto sirvientes montando a caballo y a gente que debiera ser gobernante caminando como esclavos al pie de ellos. En este momento, ese gobierno populista en Colombia está nombrando gente completamente inepta en muchos cargos, ¿sí? Nombraron como ministro de Defensa a alguien que odia al ejército, que odia a la policía, que odia a la armada, un tipo que los odia a todos, porque lo único que ha hecho es esto, pues, claro, a veces las Fuerzas Armadas cometen errores, cometen ilegalidades, pero entre 300.000 personas que están en las Fuerzas Armadas, pues no podemos decir que de esos 300.000 haya más de 1.000 corruptos o 1.000 personas malas. No, seguramente que no, pero de ahí poner
al que los ataca, ponerlos a administrarlos, es como una afrenta, ¿no? Para esos 300.000, póngale, para no defenderlos, porque no quiero defender tampoco cosas que han hecho malas, póngale que hayan de los 300.000, hayan 299.000 buenos militares. Es una afrenta para esos 299.000 o para esos 290.000 buenos militares, ponerles un tipo que toda la vida se ha encargado de denigrar de ellos, de hablar mal de ellos. Es decir, y ahí El está. lobo cuidando las gallinas. El lobo cuidando las gallinas. No, es una cosa terrible. Entonces, pero también hay otros pasajes que no están en este capítulo que estamos estudiando que dicen que los justos vivirán o verán la caída de esos necios que se han encumbrado en el poder. Exactamente. Bueno, acá en Argentina estamos padeciendo el ecocidio del Paraná. Nosotros estamos, Rosario es una ciudad que está al lado del río Paraná, y enfrente están las islas de la provincia de Entre Ríos, donde toda la costa del Paraná hace más de 2 años y medio que está siendo encendida a fuego por el solo propósito de desarrollar emprendimientos inmobiliarios y feedlot. Y tenemos también un gobierno populista, pero también con tan escaso poder de decisión para eliminar y meter preso a los que prenden fuego los reinos del Padre. Yo lo estoy colgando en mi Facebook. O sea, los reinos del Padre, el vegetal, el animal y las aguas están siendo contaminadas. Es impresionante la cantidad de animalitos que huyen, que aparecen acá en la ciudad. Y eso habla de una necedad. Ahora, nosotros tenemos que entender esto, que todas las vertientes ideológicas en América Latina han volcado, debido obviamente por un desarrollo mundial, a todo el área antidios, si se llama, a todo el gnosticismo, a todo lo que es los movimientos LGTBQ y más, a ponerlos en lugares porque ellos creen o piensan definitivamente que dándole un lugar son importantes. Pero en eso no hay rey, dice la palabra, ¿no? Entonces, la triste consecuencia de estas conductas de los políticos no son malas, son horribles. Lo más grave es que la gente le cree. Ahí está el problema. En fin. Y creo que este es el desarrollo. Pero bueno, queda la esperanza de que los justos veremos la caída de esos necios. Ahora, ¿sabe cómo se desarrolla la caída de esos necios? Lo dice el capítulo 11. Echando el pan sobre las aguas. Echando el pan sobre las aguas. Vamos para el capítulo 11. Exactamente. ¿Cómo caen los necios? Echando el pan sobre las aguas. Si tomamos una vieja figura de que el pan es la palabra y las aguas es el mundo, siguiendo, yo no hablo de predicar desde un atrio, un altar o desde un púlpito, no, estoy hablando de precisamente impartir ese pan en lo diario, en lo cotidiano, en lo laboral, en lo familiar, en lo vecinal, en la vida misma, impartir ese pan y hacerle ver a muchísima gente que hoy está, primero sin Dios, segundo que puede estar alejada, apartada, enojada, o vaya a saber en qué estado de su vida espiritual está, y en función de eso, repartir, dice, a 7 y a 1 a 8, porque ciertamente recogeremos. Yo soy convencido que lo único que va a hacer estar a los miedos va a ser la manifestación gloriosa, ¿no? Dice la palabra, de los hijos en la tierra. No hay otra posibilidad en mi entendimiento. De acuerdo, estamos de acuerdo. Con respecto a lo que sigue en el capítulo 11, el que considera el viento, este versículo me atrapó, el que considera el viento no sembrará y el que mira las nubes no segará.
Así como no sabes cuál es la senda del espíritu, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la que está encinta, así ignoras la obra de Dios. Yo, diciendo que esta palabra, estos dos versículos, no es para la gente de afuera. O sea, no es para los no congregantes, no es para los no creyentes, no es para los no hijos. Esta palabra es para nosotros, porque está hablando de ignorar la obra de Dios. O sea, congrego, tengo una vida en santidad, tengo una familia que me acompaña los domingos, etcétera, etcétera, pero miro el viento para ver si llueve. Miro las estrellas, miro la noche, miro el sol para ver cómo está el día. O sea, ¿qué estoy mirando? Miro el avanzar de la naturaleza o de la vida conforme a cómo está mi estructura mental, no conforme a lo que el Padre habló. Eso es lo que discierno. Y yo creo que esa es una de las grandes fases que hacen precisamente que las moscas muertas hagan nido, que las moscas muertas se aquecen. Veo que la mosca cuando se muere se aquereza, ¿no? Y aquerezar acá en Argentina es un pegame, se transforma como en una, lo hago así con la mano para que lo vean, como que se pega y se disuelve y se forma una melaza, se aquereza y se queda pegada, sea a la mesa, al piso, a una ropa, lo que sea. Y yo creo que esas son las cosas que han hecho o que hacen que precisamente las moscas muertas hiedan. Pastor, a mí estos versículos que acabas de citar me confrontaron muy fuerte. Me confrontaron muy fuerte. Le voy a decir por qué. Porque en parte vemos, en parte conocemos. Es decir, no tenemos toda la información del mundo espiritual. Somos espirituales. Estamos madurando y progresando en el espíritu, pero hay temas del espíritu que no conocemos, En que absoluto. no sabemos. Entonces, así como tenemos un entendimiento y una sabiduría espiritual, como no hemos llegado a la plenitud de Cristo, esa brecha que falta entre lo que somos nosotros y la mente de Cristo, esa diferencia, esa brecha, voy a decirla como que es una ignorancia espiritual. Entonces, sí, eso nos obliga a nosotros a ser prácticos en la vida. Por ejemplo, y habla ahí de la practicidad en el versículo 6, cuando dice, por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no retengas tus manos, porque no sabes qué prosperará, si esto o aquello, o si ambos serán buenos por igual. A ver, yo tengo un plan que se llama Iglesia en Casa. ¿Me estoy haciendo entender, Pastor Horacio? Tengo sí, un programa correcto. que se llama Iglesia en Casa. Bajo ese Iglesia en Casa. Bueno, tengo Iglesia en Casa. Tengo Iglesia en Casa. Bueno, también tengo otros programas diferentes. Vamos a llamarlo Iglesia Ciudad, por ponerle un nombre. Sí. Yo tengo, digamos planes para desarrollar conforme información espiritual que tengo en cada una de los dos frentes. Pero yo no sé, solo Dios lo sabe, y no es que esté jugando a ser irresponsable, no sé cuál de las dos va a prosperar más que la otra. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, clarísimo. Sin embargo, yo en el día a día, en lo práctico, debo trabajar en ambas, esforzarme en ambas, pero habrá una que prosperará más que la otra. Seguramente. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? Entonces, por muy espiritual que sea, debo hacer cosas en la mañana, debo sembrar en la mañana y debo sembrar en la tarde. Correcto. Es y más, debo sembrar en la noche. Le voy a decir una cosa. Hay una mosca muerta ahí. Se llama especulación. Especulación. Por eso dice, hazlo a mañana y a la tarde. Y a veces hacemos acciones, como que usted bien manifestó,
especulando. Y a veces le ponemos más fuerza física o tiempo físico desde un punto de vista netamente de una mosca muerta, que es la especulación, en función del proceso que voy a lograr. Sí, nosotros, es decir, finalmente a lo que me lleva después de leer Proverbios y Eclesiastés, nosotros podemos hacer planes y eso está bien. Nosotros podemos esforzarnos y eso está bien, pero que no se nos olvide que el crecimiento lo da Dios. Correctamente. Y que no se nos olvide que la obra es de Él. Nosotros somos meros jornaleros en los prados del Señor, así que así es. Hagámoslo de la mejor manera, como para Él, aunque a veces las personas no agradezcan, a veces nos lastiman, a veces son desagradecidos. No importa el resultado de las personas, importa que el Señor nos ha hecho una asignación y lo hacemos como si fuera para Él. Entonces, y el crecimiento lo da Dios. Él es el responsable, porque por más, es decir, por más espiritual que seamos, no sabemos cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer embarazada. Ese es el versículo predilecto de mi esposa, ¿no? El crecimiento lo da Dios. Seguro. A ver, pero hay una cosa, yo no sé por qué nos pasa. El versículo sigue, el dice, todo cuanto viene es vanidad. Entonces, ¿por qué creemos, por qué? Usted decía recién los pensamientos. Yo digo, ¿cómo puede ser que tuve una noche, me acosté orando, estuve en el cielo toda la noche adorando al Padre en mi mente, que yo me levanto a las 6:30 de la mañana, a las 7, no sé, en el momento que me tengo que levantar a trabajar, y empiezo a pensar todo lo contrario, de acerca de la jornada que tengo, el trabajo que tengo, los problemas que tengo, lo que hay que pagar, lo que no hay que pagar, lo que hay que comprar, lo que no hay que comprar. Y vos decís, y uno porque a mí me ha pasado, y uno se pregunta, y yo aprendí esto, a ser sincero con el Padre. Porque yo creo que la única forma de solucionar esta vaguedad mental, esta vanidad mental que tenemos todos, es ser sincero. Es decirle, Señor, yo no puedo pensar así. Ayer, a ver, un ejemplo. La semana pasada hablé de tal tema y hoy estoy pensando todo lo contrario. Entonces digo yo, ¿cómo? Voy a dar una palabra sobre X tema. Toda la gente bendecida, los 3, los 4, el 1 al que le hablé, muy contento. Resulta que la semana quien habló va a estar yendo contra lo que dijo. Entonces, no, hay un problema ya de no ser tan espiritual, sino de que realmente la situación de la carne te ganó el momento. Por eso dice claramente, ¿no? Todo cuanto viene es vanidad. Sí, sí. Y eso nos habla de aprovechar el tiempo. No, pero yo creo que el problema no es equivocarnos, el problema es, pues digo, es un problema menor equivocarnos. El problema mayor es no estar dispuesto a hacer los ajustes. Exactamente, a reconocerlo. Yo creo que somos como aviones que cuando, después de cada vuelo que tenemos, yo creo que tenemos que pasar al taller a que nos ajusten nuevamente las alas, a que nos ajusten nuevamente las llantas, los motores, porque yo creo que en medio de las vibraciones de la vida, de los avatares de la vida, de los vientos contrarios, la maquinaria se desajusta. Yo lo que creo es que permanentemente tenemos es que estarnos alineando. Exactamente. Sí, alineando. Sí. A ver, inclusive hay una cosa tremendo. El verso 9 dice, anda en los caminos de tu corazón y tras la vista de tus ojos, pero ten en cuenta que por todas estas cosas te juzgará a Elohim. Aparta entonces la frustración de tu corazón y aleja el mal de tu carne, porque la mocedad y la juventud son vanidad. O sea, a veces me pregunto si ministramos realmente desde el corazón del Padre o ministramos desde nuestro corazón. Y la otra cosa que es tremenda es que el análisis de esa administración, de ese saludo, de esa acción que hacemos cotidianamente, que no pasó por el taller, como dijo bien usted, no camina tras la vista de tus ojos. Y llegás a tu casa y decís, oh, viste qué tremendo, la gente quedó impactada con lo que dije. ¿Viste que bien hizo mi visita? Y si no iba yo, acá no pasaba nada. Y todas esas elucubraciones mentales que son moscas muertas. ¿Por qué? Porque estamos caminando bajo la vanidad de nuestros propios ojos, de nuestros propios sentires, de nuestros
propios pensamientos de carne y de creernos que somos la gran cosota, y nada que ver, ¿no? Y tener en claro esto. Si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ten en cuenta, dice, que por todas estas cosas te juzgará Elohim. O sea, nuestros pensamientos van a ser juzgados. ¿Me entendió? ¿Escuchó? Me parece que se detuvo la cámara, Pastor William. ¿Hola? Nada. No. ¿Hola? Acá estamos. No, no toqué nada. ¿Hola? Hola, hola. Se cortó la comunicación. ¿Me escucha? No se cortó. ¿Hola? Acá estoy, está grabando. Bueno, ¿seguimos? Estamos viendo si le cortó comunicación. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué dice? No, no está grabando. Sí, está grabando, pero se le ha cortado la... Se ha cortado la... Se ha quedado sin sonido este hombre. Su video está detenido. Ahí está. ¿Me escucha? Me quedé sin volumen yo ahí. Me quedé sin volumen. Ahí está. Sí, aquí está lloviendo en esta ciudad. Esta es una ciudad plana. Cuando llueve el internet se pone muy malo. Ajá. Estamos en épocas de lluvias. Lo que no sé, es decir, tú seguiste hablando cuando se fue la señal, seguiste hablando. No, le seguí saludando, le decía hola, hola, nada más que eso. No, pero seguiste hablando, es decir, porque la sesión en Zoom, cuando se cae, digamos aquí, tú puedes seguir hablando y él Ajá. sigue grabando. Entonces, Ajá, sí, sí. o se Yo te fue saludé. completamente la señal. Listo. Saludé y me di cuenta que se había cortado. Por eso, pero ¿se te fue la señal o siempre tuviste la señal? No, yo tuve la señal perfectamente. Ah, bueno, entonces ahí está quedando grabado, tranquilo, ahí está quedando grabado, no se perdió la grabación. Te cuento que ¿Seguimos? esta semana estaba grabando con alguien y como estos han sido días lluviosos, esta es una ciudad muy plana y cuando llueve el internet se pone malísimo, 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 malísimo. Pero bueno, intentamos que a los amigos que nos están escuchando, no sé si se nos haya cortado lo que llevábamos. Hagamos un breve resumen de lo que llevamos, Pastor, por si de pronto se cortó. Hoy es jueves 22 de septiembre. Estamos compartiendo Eclesiastés 10, 11 y 12. Hagamos un recuento en 2 minutos, Pastor, de lo que vimos en Eclesiastés 10 y 11. Por favor. Bueno, hablamos un poco de las moscas muertas, de la necedad del hombre. Hablamos de
de los lugares a donde se alojan las moscas muertas. Hablamos de los lugares que ubican los necios, fundamentalmente en el ámbito político y social. Y también hablamos en el capítulo 11 de echar el pan, de ser testimonio en las aguas del mundo, y de hablar precisamente y de tener en claro que hasta los pensamientos que el Padre nos da y los pensamientos que nosotros tenemos van a ser juzgados. Ahí nos quedamos. Hasta ahí hablamos. Y tener en cuenta esto, hacer mucho hincapié en que todo es vanidad y que todo lo que viene es vanidad, y la vanidad es una mosca muerta. En breves palabras, ese es el resumen de capítulo 10 y 11. Bueno, muy bien. Estamos en el día de hoy en Dedito, Devocional Diario para Todos, con el pastor Horacio Pardo desde Rosario, provincia de Santa Fe, en Argentina. Se nos cayó la señal por un problema de lluvias en la ciudad de Mérida. Estamos originando desde la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Se nos cayó el Zoom. Es posible que no se haya perdido la grabación, pero bueno, si alguna cosa, pues nos tienen paciencia. Esta es una ciudad donde llueve poco, pero cuando llueve, llueve torrencialmente. Y por ser una ciudad muy plana, se caen árboles, se caen líneas telefónicas, se va la electricidad. Es una ciudad, por no tener diferentes accidentes geográficos, se pone complicada cuando llueve. Entonces, pues, amigos, son cuestiones de la naturaleza. Ténganos paciencia. Este programa lo hacemos con el mayor cariño, con el amor de Dios que hay en nosotros, pero bueno, estos problemas nos superan. Bueno, vamos con el capítulo 12 de Eclesiastés. ¿Te parece, pastor Horacio? ¿Cómo no? Capítulo 12, que habla de el final de los días, ¿no? De los días de todos los hombres y de todas las mujeres que pisan la tierra. El capítulo 12 habla de que realmente debemos acordarnos del Creador en los días de la juventud, antes, dice, que vengan los días malos. Porque al fin y al cabo todos en algún momento nos vamos a ir de esta tierra. Y es muy difícil o complicado o triste no saber a dónde uno va. No solamente eso es triste, sino no saber qué es lo que está haciendo mientras está acá en la tierra. ¿A quién está sirviendo? ¿A quién está honrando? ¿A quién está dando su vida, su aliento, su voz, sus ojos, su trabajo? Y hay algo que impacta fuerte, y esto es para los que no conocen a Dios o nunca tuvieron un encuentro genuino con el Padre, que es el versículo 6. Dice: antes que se rompa el cordón de plata y se aplaste el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda, el espíritu, hecha a pedazos caiga en el pozo, y el polvo vuelva a la tierra de donde procede, y el espíritu retome a Elohim que lo dio. El cuenco de oro es la habitación del espíritu. Y yo me pregunto y le pregunto a los que están escuchando esto, ¿realmente hemos tenido o estamos intentando todos los días tener lo que usted decía, ir al taller del vuelo, ir al taller a que se nos ajusten las tuercas, se nos ponga aceite, se nos usen el destornillador y el maestro use la pinza y use el martillo y use lo que tenga que usar para realmente ajustar nuestra vida a fin de que precisamente si llega el tiempo ese en que volveremos al polo donde fuimos tomados, realmente tengamos en claro que los días, las horas, los tiempos que pasamos en la tierra sirvieron para algo. Sirvieron, y yo siempre digo, y creo precisamente en esto, que debemos dejar un mensaje a las generaciones. Inclusive, o sea, primero de todo, entendiendo que las generaciones están en nuestros hogares y después las generaciones que vienen detrás de nosotros. No podemos pasar por esta vida. David declara algo muy, muy fuerte que siempre me impactó. Dice David en su peor momento, dice: yo sé que veré la bondad de Dios
en la tierra de los vivientes. Y yo creo que esa manifestación profética del Rey nos tiene que a nosotros posicionar cada día para entender que este cuerpo exterior, como dice Pablo, se desgasta. En algún momento se va a desgastar tanto y en algún momento vamos a irnos de esta tierra. Pero tenemos que tener claro que debemos necesitar cada día encontrarnos con Dios. O sea, nosotros somos, como bien dijo usted, vasos, y vasos temporales. En algún momento no vamos a estar más, pero alguien tendrá que tomar, no me gusta decir esto, te voy a traspasar el manto, no, alguien tendrá que tomar nuestro ejemplo, alguien tendrá que tomar nuestras palabras, alguien tendrá que tomar lo que hemos dejado, enseñanza, administraciones, imparticiones, consejos, alguien tiene que tomar eso, porque en algún momento nos vamos a ir. Tremendo. Tremendo. Y me llama la atención ya como la conclusión de este capítulo y de todo el libro de Eclesiastés. Tan fuerte esto del 11, el versículo 11. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones, firmemente fijadas en la mente como clavos, son los dichos reunidos que se dan. Tremendo, porque lo menos que a veces no estamos preparados en este mundo de sensibilidad, no estamos preparados para ser confrontados con palabras de sabiduría, a veces como aguijones. O sea, el aguijón no le gusta a nadie. ¿Te ha picado alguna vez una avispa? Sí, trabajé, soy perito bachiller agrónomo y trabajé 3 años con abejas, me encantan las abejas. Amo las abejas y los conejos, porque aparte generan muy buenas finanzas, pero bueno, no me pude dedicar a ello y sí me han picado muchas veces y es tremendo. Es tremendo, no solamente a ver, lo que menos molesta es la picazón, lo que molesta es cuando la espina, perdón, mejor dicho, la espina queda adentro del cuerpo y no en las manos. A mí me ha picado en la espalda, no he podido dormir, me ha picado en el cuello. Y la inflamación que genera la avispa, que no es abeja, son dos cosas totalmente diferentes, si te agarra débil de salud, te puede generar muchos problemas. Por eso dice, es como la estaca clavada, ¿no? Es tremendo esto. Sí, entonces, pues, que el Señor nos permita, resistir esos aguijones. Si nos queremos juntar con sabios y un sabio saca sabiduría y nos clava un aguijón, pues aguantar. El que entre sabios anda, aguijones le pegarán. Totalmente. Ahora, yo pregunto esto, si anhelo ser sabio, me junto con sabios, y si me tiro un aguijón no va a ser para destruirme, va a ser para corregirme. Y correcto. Si yo desprecio eso, es mi vanidad, es mi mosca muerta. No sé si me entienden. Sí, así es. No, tiene la razón, es decir, cuando nos exponemos a la sabiduría, tenemos que ser sujetos de exhortación, de amonestación, de revisión. Y yo creo que eso aplica para todos, ¿no? Para todo ser humano. Por más alto su nivel y su madurez espiritual, somos corregidos permanentemente. La naturaleza nos habla, los árboles nos hablan, los animales nos hablan, de alguna manera comunican mensajes. Hay cosas que nos suceden que como que son obstáculos en la vida, pero simplemente el Señor las permite para que en su sabiduría podamos ser corregidos. ¿No le parece, Pastor Horacio? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Es que si no somos corregidos, somos necios. Es así de sencillo. No estamos tan lejos de un agnóstico. Sin ofender a los agnósticos, lo digo por experiencia. Muchas veces creo que en nuestros primeros años en los caminos del Padre, más de una vez hemos rechazado correcciones, pero después hemos visto los frutos de haber rechazado esas correcciones y hemos tenido que volver y rebobinar para atrás y decir, no, tenían razón.
Yo creo que eso forma parte de la mosca muerta, que es la mentalidad estrecha, la mentalidad sin trabajo, también forma parte de la ignorancia y del no querer formarse. Esa es la verdad. Eso es lo que yo creo. Por eso es precisamente que a veces necesitamos ser hincados. Y bienvenidas sean esas hincaduras, porque yo creo, en lo personal, y me ha pasado y me sigue pasando, y ojalá me siga pasando, que si alguien me corrige no es porque me odia, me rechaza o no me aguanta. Si alguien me corrige es porque precisamente me ama, y el Padre, sea un hombre, sea una mujer, sea un niño, lo envía para eso. Así es. El Señor utiliza a nuestras esposas para darnos mensajes. El Señor utiliza a nuestros hijos para darnos mensajes. Utiliza las mascotas que tenemos para darnos mensajes. Alguien podría decir, hoy estás hablando como muy esotérico, ¿no? El Señor usa hasta las plantas para darnos mensajes. Totalmente. El Señor usa la naturaleza para darnos mensajes. Si vamos en el tráfico, en el tránsito, el Señor usa el tránsito para darnos mensajes. El Señor no se pierde la oportunidad de darnos mensajes a toda hora, en todo momento. Totalmente, totalmente. Por eso Entonces, mismo, Él está presente. exactamente, Dios habla. Yo siempre digo, Dios habla, hay que ver si lo queremos escuchar. O ver. Eso es lo que... Y se divierte viéndonos a veces. ¿Se acuerda de Jonás cuando llegó y se quedó a esperar que cayera fuego sobre Nínive y un gusano le secó el árbol donde estaba? ¿Y cómo estaba de bravo Jonás, no? ¿Usted se imagina a Dios viendo a Jonás bravo? ¿Cómo se divertiría? ¿Cómo se reiría? ¿Cómo gozaría Dios desde el cielo viendo las rabietas? Los traumas emocionales de nuestro amigo Jonás, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros muchas veces, que Dios se divierte viéndonos, quejándonos de algo que ni sembramos. Ahí estaba el arbolito, no lo sembró Jonás, pero él lo protegía del sol. Totalmente, totalmente. En fin, este libro termina, mis amigos, en Eclesiastés 12:13, está la conclusión, dice, en esta versión, dice, todo ha sido oído. El fin del asunto es temer a Dios, es decir, reverenciarlo y adorarlo sabiendo quién es Él, guardar sus mandamientos, porque esto es todo el hombre. El propósito pleno, original de su creación, el objeto de la providencia de Dios, la raíz de carácter, la base de toda felicidad, el ajuste a todas las creencias y condiciones inarmoniosas bajo el sol, y el deber total para cada hombre. Lo estoy leyendo en la Biblia amplificada, pero en la Biblia textual dice, la conclusión de todo discurso oído es teme a Ja Elohim y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Así es. ¿En qué concluye todo? En guardar los mandamientos. Nada más. Nada más. Guardar los mandamientos. El gran problema es que la estructura de mentalidad religiosa que todos llevamos aún adentro hace que guardemos las formas, las tradiciones, los horarios, los cantos y determinados hechos que suceden dentro de una reunión común y corriente y que terminan, sin ofender a nadie, voy a ser muy específico con esto, transformándose en herejías. Yo creo que hay sacramentos que son de orden, que tienen que ver con la adoración a Él. Las fiestas son para Él, todo fue hecho por Él y para Él, pero los hombres en su estructura, en su formato, han hecho de estos sacramentos y de otras cuestiones más, no solamente una costumbre ni una tradición, sino también herejías. Y se han olvidado de lo fundamental: honrar y adorar a Dios y temer y cumplir con sus mandamientos, nada más. Ese es el todo del hombre. Y bueno, nada, es simplemente un aporte más. Y ahí es donde hay que aceptar la corrección.
no somos hijos de una costumbre ni de una tradición, y por más que querramos aplicar cosas que hayan podido venir, y con todo respeto y temor reverente hacia tremendos hombres de Dios, mejores y por supuesto con más entendimiento que uno, usted puede haber recibido una revelación acerca de tal actividad, de tal desarrollo, de un sacramento, de lo que usted fuera, y yo lo bendigo y lo felicito. La pregunta, como yo siempre le digo a algunos de mis alumnos y a algunas personas, digo, pregúntenle al Padre si el Padre se lo dijo. Nada más que eso. Porque si el Padre no se lo dijo, ahí ya no hay temor de Dios. Ahí hay otra cosa. Bueno, dice finalmente, porque Dios traerá a juicio toda obra, con todo secreto, sea bueno o sea malo. Es Correcto. decir, los pequeños detalles están presentes delante de Dios. Y en su justicia, Él traerá a juicio, es decir, pondrá sobre la mesa todos los temas, pequeños o grandes. La Correcto. actitud que yo tengo para trabajar, la actitud que yo tengo para relacionarme con los demás, los pequeños detalles, Dios los tiene en cuenta. Y me parece, a veces me parecía a mí como que Dios trató un poco duro a Moisés cuando no le permitió entrar a la tierra prometida. Porque Moisés estaba cansado de ese pueblo quejón, ese pueblo rebelde, ese pueblo difamador. Y él golpeó la roca con rabia, sabiendo que la roca era Cristo. Moisés no era ignorante, pero golpeó la roca 2 veces. Pero hay un problema. Hay algo más ahí. Y yo digo, pero Dios amaba a Moisés y Moisés amaba a Dios. Pero sin embargo, Dios no pasó por alto ese detalle. Exactamente. Es que aparte hay una cosa, la vara de Moisés no tenía los clavos. La vara de Moisés no tenía los clavos de la sabiduría. Por eso golpea la roca. Los clavos de la sabiduría, sí. Y cualquiera de nosotros pudiera hacer cosas así, pequeños detalles. Entonces, conclusiones de Eclesiastés: vivir la vida día por día, pensar que todo es angustia, hasta el estudio es fatiga para el cuerpo. Así es, doy fe de eso. Hasta el trabajo es fatiga. Disfrutar la mujer de nuestra juventud, aquella con las que nos enamoramos siendo muchachos, aunque ya no tenga el mismo físico, cuando nos enamoramos, nos casamos, amarla hasta el final de los días, respetarla, cuidarla, disfrutar de la compañía de ella, disfrutar de lo que se come diariamente, de lo que se bebe diariamente, disfrutar de un buen sueño, disfrutar de los pequeños detalles de la vida. A veces, y saber que es bueno planear, pero que los planes finalmente, el éxito o fracaso de los planes depende de Dios. Así es. No por eso no vamos a aprender a planear, no por eso vamos a ser desorganizados. Ahora, hay cosas que yo todavía no logro entender, Pastor Horacio. Hay hombres a los que Dios les permite tener riqueza y disfrutarla. Hay hombres a los que Dios les permite tener riquezas, pero no disfrutarlas. Y hay hombres a los que Dios no les permite tener riquezas. Claro, detrás de eso deben haber mucha profundidad, porque deben haber razones por las cuales Dios actúa así. Pero me confronta saber que Dios tiene misterios que los va soltando poco a poco. No nos suelta de una toda. A ver, cuando estemos en esa dimensión espiritual con Él, ya no necesitaremos los apóstoles, ni los profetas, ni los maestros, ni los evangelistas, ni los pastores. Tendremos toda la plenitud del conocimiento de Dios, pero en este momento, en este cuerpo limitado, en esta estructura limitada, nos necesitamos como cuerpo, porque lo que tú ves yo no lo veo, lo que tú conoces yo no lo conozco, y entonces estamos obligados a hacer un cuerpo, Pastor Horacio. Sí, totalmente. Usted sabe que yo me renegué muchos años con eso, ¿no? Y ahora, quizás por el avance de los años,
uno aprende a... Yo nunca discutí a Dios, por lo menos no de labios, quizá a lo mejor con hechos, pero yo me aferro a lo que dije hace un rato. Yo sé que veré la bondad, de hecho la veo, tener salud, tener familia, tener una esposa, tener una casa, tener un trabajo. Hay un hogar, hay una familia, o sea, hay una bondad del Padre. Siempre entendí que Dios es soberano. Y alguna vez enseñé en algún momento que la soberanía de Dios no tiene que ver con el deseo de tu corazón, sino con el deseo de su propósito. Y si nosotros no entendemos esto, no entendimos nada. Por eso Pablo dice en Gálatas, no hay otro evangelio, es este. Pero yo creo que introduciéndonos ya en Gálatas, nosotros tenemos que entender esto. Vamos a Gálatas. Yo creo que debemos entender, bien dice, el por qué. Usted dijo, hay gente que tiene riqueza y no la disfruta, hay gente que no tiene riqueza y no la puede disfrutar tampoco. Bueno, he visto que dice siervos a caballo y príncipes a pie. O sea, esta es la verdad de la vida. Ahora, el gran problema es si fuimos enriquecidos con todo, dice Pablo, ¿no? Nosotros fuimos enriquecidos con todo. O sea, el hecho que el Padre haya enviado al Hijo y que el Hijo se haya dignado maravillosamente a mirarnos, maravillosamente a salvarnos, maravillosamente a contenernos, maravillosamente a sanarnos, maravillosamente a sostenernos hasta el día de hoy. ¿Cómo puedo ser tan necio de no entender eso? Y Pablo dice, no es que lo hubiera alcanzado ya, yo prosigo la meta. Y, o sea, no habla, sin ofender, no habla el portero de la congregación, está hablando un apóstol con un grado de revelación muy alto. Y él mismo dice, yo no sé si lo alcancé todavía, pero yo prosigo esa meta. Y yo me aferro, yo me tomo esa palabra día a día. Así es. Así es. ¿Vamos a Gálatas? Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 1, aunque no se precisa exactamente qué ciudad, Gálatas o Galacia, queda en lo que hoy es Turquía, vamos a llamarlo, aunque los turcos ya dicen que ellos llaman es Turquille, en todos los idiomas nos obligan a que le llamemos Turquille hoy en día, la provincia de Galacia. La historia es que había peleas ahí en esa zona de lo que hoy es Turquía, entre un rey con su hermano. Entonces, un rey permitió que viniera gente de Europa a ayudarles y se quedaron ahí en esa zona de Galacia. Y para la época en que se escribió esto era una provincia de Roma. Entonces, era una provincia de Roma. Y Pablo pasó por ahí en un par de oportunidades y bueno, luego les escribe y pues bueno, han quedado esta carta, ha quedado para enseñanza a posteridad. Lo que yo percibo por la lectura que he tenido de Gálatas es que habían como una secta dentro de los nuevos cristianos, una secta o un grupo, para no hablar en términos tan fuertes, había como un grupo de nuevos creyentes en el cristianismo que querían seguir la ley a toda costa, querían judaizar a los hermanos en la zona de Galacia. Entonces Pablo tiene que hacer como poner la ley, lo que fue, pero la importancia de la ley, pero digamos ponerle límites a la judaización. Y eso puede suceder hoy en día, ¿no? Cuando comenzamos hace 20, 30 años estos movimientos de reforma, que no conocíamos las fiestas solemnes, que pensábamos que eso era una cosa histórica, y comenzamos a estudiar las fiestas y comenzamos a celebrarlas, muchos de los que empezaron a estudiarlas, a celebrarlas, terminaron en grupos mesiánicos, grupos del judaísmo. El hecho de que yo estudie geografía, historia, cultura, no significa de que yo no lo pueda hacer, yo lo puedo hacer. Pero yo no me tengo, el propósito de Dios no es que hoy en día
caiga yo en una religión. No quiero ofender a mis amigos del judaísmo. Tengo muy buenos amigos dentro del judaísmo. No los quiero ofender. Lo que yo quiero es traer de que el propósito de Dios es, y quedó esta carta de Gálatas, es evitar caer en la religión. Evitar caer en la religión del judaísmo. Es como lo que yo entiendo, Pastor Horacio. No sé si me estoy haciendo entender o no me Sí, estoy haciendo entender. sí, cómo no. Sí, clarísimo. Sí, yo creo que es una carta de exhortación con un amor muy firme. Y inclusive creo que Pablo, un erudito, ¿no? Un hombre muy preparado, sabía de lo que hablaba, por eso dice, mire, yo fui perseguidor de la iglesia, yo soy fariseo, yo sé de lo que estoy hablando. O sea, no está exhortando a alguien que no sepa lo que es el judaizar, sino está exhortando a alguien que pasó por ahí. Pero hay algo que es bien claro y que se transformó en una moda y no se sienta nadie ofendido, nadie se enoje con lo que voy a decir ahora. Y si se enoja, ya le pido perdón. Me encanta el shofar. He leído mucho sobre el shofar. No lo puedo comprar porque no tengo el dinero. No se lo voy a pedir. No se ofendan, no nos tomen en serio. Pero entiendo siempre esto, o por lo menos es lo que entiendo, que el shofar, el talik, las armas de guerra puestas arriba de los altares y todo eso, que no lo veo mal ni nada por el estilo. Yo creo que no se puede hacer uso de una cultura si no se conocen los rudimentos de esa cultura. Eso es lo que entiendo. Acá en Rosario, hace muchos años, salió una moda de que todo el mundo andaba con un talik. Y yo realmente he leído muy poco el talik. Entonces no me puedo poner un manto que no conozco. No puedo tocar un instrumento que no conozco. No quiere decir que no sepa para qué sirve el shofar. Yo quiero que se entienda esto bien. Entonces, no puedo poner una ballesta, un arma de guerra, una espada arriba de un altar, si no entiendo el mundo profético. Porque no porque todos lo hagan, yo lo voy a hacer. Y Pablo lo que dice, no hay otro evangelio. No es que haya un evangelio diferente. Acá a usted le está pasando algo. Ustedes se están desviando para un lugar del cual Cristo no habla. Y hoy, no solamente la judaización que hay, de los conceptos que los llevan precisamente, como usted dijo, a gente que terminan congregando en lugares mesiánicos, sino que hay otra judaización o judaísmo, destructivamente hablando, de doctrinas y de formatos humanos muy peligrosos. Uno de ellos es el formato de la paternidad de los hombres, que también es una forma, yo entiendo así. Corintios dice claramente, Pablo, me temo que como serpiente antigua engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, todo lo que nos separa, y esto, va a hablar el Horacio teológico, todo lo que nos separa del conocimiento del Padre es herejía. Después póngale usted el título que usted quiera, judaísmo, doctrinas erróneas, póngale lo que usted quiera. Yo creo que todo aquello que nos separa de la comunión del Padre, amén del pecado, obviamente, aparte del pecado, tiene que ver con herejía. Es así de clara. Y Pablo es muy específico, porque él dice, ¿acaso yo estoy buscando agradar a los hombres antes de agradar a Dios? O sea, a ver, me vuelvo a Roma y hablo de un evangelio, pero vengo a Galacia y hablo de otro evangelio. O sea, voy a Rosario y hablo de un Dios, y voy a Buenos Aires o a Córdoba, provincia de este país, y hablo de otro Dios. Y me voy, Dios me permite algún día conocer América, y me voy a Brasil, a Paraguay, a Uruguay, y hablo de otro Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué estoy buscando? Mi propio nombre, mi propia fama, mi propio estrellato. Tremendo el tema cultural, ¿no? Porque, la cultura de reino, ¿sí? Se entiende, ¿no? Cultura de reino es diferente a la cultura de cada nación, de cada región. Y fíjese que
lo que podía ser esto, un comportamiento situacional de Pablo, perdón, de Pedro, de que Pedro tuvo cuando visitó allá en esas provincias, visitaba a los hermanos, pues uno dice, bueno, pues se comportaba de una manera, tal vez por amor, pienso yo, Pedro no era un tonto, tal vez por amor o por no lastimar a nadie se comportaba de esa manera, pero hay un límite, ¿no? Un límite muy fino, que uno Tal no cual. sabe en qué momento Pedro lo sobrepasó, de tal manera que Pablo tuvo que confrontarlo y llamarle la atención a uno en público. Entonces, creo yo que y no sé, no hay registros de que Pedro se haya molestado, ni se haya vuelto un enemigo, nada. Pedrito sencillamente recibió, como decíamos ahorita en Eclesiastés, recibió la punzada del sabio y siguió su vida normalmente. Feliz Pedrito, ¿sí? Y Pedro pues tenía otras costumbres. Creo que Pedro viajaba con su esposa. Estoy asumiendo que porque en algún momento cuando leímos Corintios decía que los demás apóstoles viajaban con sus esposas, ¿sí? Entonces, y a veces las iglesias ofrendaban y ellos de esas ofrendas pues destinaban para sus acompañantes y aún para sus esposas. Entonces, muy posiblemente Pedro viajaba con su esposa. Y bueno, entonces, eh, no es simplemente, me gusta cómo aquí le cuenta a los Gálatas algo de su historia, cómo él después de recibir ese llamamiento, se va unos años a Arabia, vuelve, se entrevista con el apóstol Pedro, se entrevista eh, con Santiago, el hermano de Jesús, eh, con Juan, bueno, no ve a los otros, pero también me parece, y no veo orgullo en Pablo en ningún momento que dice que esos antiguos apóstoles no le impartieron nada nuevo. Tremendo, ¿no? Porque todo lo que Pablo había recibido lo ha recibido directamente por Jesús. Tal cual. Entonces, por Jesús glorificado, ascendido. Entonces, un personaje que había sido muy apegado a la cultura tuvo una desventaja, no haber estado con Jesús, pero esa desventaja fue como una ventaja porque lo conoció fue en el mundo espiritual. O sea Exactamente. que a nosotros, a Horacio, a William, a los que nos están escuchando, les pasa lo mismo que a Pablo. No estuvimos con Jesús caminando, pero lo podemos conocer en lo espiritual. Y eso que era una desventaja de no haber estado con él, puede convertirse para nosotros en una ventaja. Porque De si hecho, hubiéramos caminado con él ese par de años, o esos par o 3 años, bueno, hay discusiones de cuánto tiempo fue. Los que caminaron con Jesús estaban más pendientes de los detalles culturales, qué comía, cómo dormía, cómo hablaba, cómo caminaba, que de las realidades espirituales que había detrás de lo que él enseñaba, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos desventajas con los 12 apóstoles porque nosotros somos como Pablo, no caminamos con él físicamente, pero tenemos acceso al mundo espiritual como Pablo y podríamos llegar en un momento determinado a decir, no sé, y que no se escuche mal, Pastor Horacio, pero pudiesen aparecer en este tiempo ministros como Pablo que no tengan que pasar por institutos, por estudios, por cosas, sino que directamente sean entrenados por el Señor Jesucristo en persona y que sus niveles de revelación sean mucho más altos que los que han pasado por institutos, por colegios, por universidades teológicas. ¿No le parece que pudieran haber el Señor sorprendernos con esos Pablos del día de hoy? creo personalmente que los hay. Creo que personalmente que los hay, ¿no? Creo que hay grandes mentores y grandes mentoras también, tremendas mujeres de Dios. Pero voy a hacer voy a meter una coma acá.
que eso no dé pie, y lo digo con todo temor y con todo respeto, inclusive hacia mis autoridades y hacia mis mentores, que eso no dé pie para subirse a un pináculo del templo y decirnos o decirle a la gente, esto es así. Porque, digamos, es la versión Pedro desde el otro lado, y lo cual sería mucho más arriesgado en estos tiempos, ¿no? Claro. Y hay una cosa que yo creo que Pablo transmite, no solamente en Gálatas, sino en todas sus cartas, que Dios es bueno todo el tiempo, porque con él fue bueno. Y cuando mucha gente me ha pasado algunos años anteriores, ¿por qué a Pablo y no al resto? Por una sencilla razón. Hay un profundo estudio que hice hace muchos años acerca del encuentro entre Ananías y Pablo. Y el Padre le da a Ananías, símbolo del Espíritu Santo, le dice, tú tienes que ir a ungir a este hombre, porque yo le haré saber en su cuerpo lo que es llevar mi nombre. Y vaya si Pablo lo padeció, ¿no? Pero por las grandezas de las revelaciones, después dice en Corintios, yo me quedé ciego. Entonces, ¿pero por qué? Porque era un vaso muy escogido. Quizás más que los 12, no lo sé, no tengo el medidor del Padre, ni quiero tenerlo, ¿no? Pero yo creo que los contemporáneos de él, nosotros, los hijos, los que estamos intentando día a día crecer en ese conocimiento del Padre y de su gracia y de su favor, no nos podemos equiparar, pero sí creo posicionalmente y espiritualmente en lo que él dice. Dice al final del capítulo 1, glorificaban a Dios por mi causa. O sea, no es el bizcocho adentro del mate cocido que se infla, sino sencillamente le daba la gloria a Dios de que por causa de todo lo que él había padecido, donde se había situado, como usted lo nombró claramente, el evangelio seguía corriendo. Y yo creo que esa es la gracia que proviene del Padre, ¿no? De decir, mira, yo antes era esto, ahora estoy hablando de este Dios que conocí, de este Dios que se me reveló, y este Dios que me permite exhortarlos con amor, que no se corran de lo que alguna vez conocieron, ¿no? Tremendo, tremendo de todas maneras. Tremendo este mensaje. Y bueno, que nos sirva en el día de hoy. A veces, pues, la mayoría de la gente en América Latina no proviene del judaísmo, proviene de la versión católica romana, y hay que depurar muchas estructuras, porque también los misioneros que nos llegaron a América Latina fueron misioneros protestantes, pagados por agencias y ayudados por logias masónicas. Entonces, entiéndase bien que nos llegó un evangelio a América Latina por una iglesia católica romana, llegó el nombre de Jesucristo, llegaron luego iglesias tradicionales con sus misioneros, y lo conozco de primera fuente, de amigos que están en la iglesia anglicana, de ver que aún ellos reconocen las alianzas entre la iglesia anglicana, la iglesia metodista y otras iglesias con logias masónicas, cómo los masones les ayudan a ellos a avanzar en la extensión de su religión. Entonces, y pues de ahí vienen los metodistas, presbiterianos, asambleas de Dios y muchas iglesias derivadas. Y tenemos buenos amigos ahí, gente que le sirve a Dios. Entonces, esas estructuras religiosas tenemos que deponerlas, desarmarnos de esas herramientas religiosas y dejar que el Espíritu Santo haga un trabajo como el que hizo con Pablo, ¿no? Correcto. ¿A Pablo de qué le sirvió todo ese judaísmo? A ver, yo creo que, la palabra dice que quien se une a un espíritu es con él. O sea, si yo salvo las distancias, y quizás alguno me diga, este tipo está loco,
Pero si un espíritu es una doctrina, ¿qué hacemos? Entonces yo creo que la religión estructurada ha bajado a la tierra, después de todo el proceso que usted bien tan en claro lo explicó, doctrinas humanas. Se ha hecho doctrina de la ropa, se ha hecho doctrina de la vestimenta, y como le digo a todo el mundo, lo nuestro no es ropa, lo nuestro es investidura, son dos cosas muy diferentes. Se ha hecho doctrina de la cena del Señor, se ha hecho doctrina de las reuniones a las cuales no sé por qué extraña razón se tiene un nombre tan perverso como culto, y un montón de cosas. Se ha hecho doctrina de la alabanza, se ha hecho doctrina de la adoración, se ha hecho doctrina de los seminarios bíblicos, y quien habla estuvo seminarista 9 años, o sea, se ha hecho doctrina de todo, de los lentes que me pongo, la corbata que me pongo, el traje que uso, el auto que tengo, y eso es una forma de judaizar tan, tan perjudicial y tan errante que no se ofenda a nadie, pero hallará Dios en la tierra cuando vuelva. Esa es la pregunta que yo... Tremendo, tremendo, tremendo. Hay una versión de la Biblia que me gusta, no la he podido conseguir en estos días. No sé si la ha escuchado, Pastor Horacio, se llama Recobro, Recobro. Estoy tratando de bajar esa versión, de buscarla. Es una versión traducida por, por ministros chinos. Los chinos tienen una ventaja, a diferencia de nosotros latinoamericanos, que los chinos no pasaron por el catolicismo. Los chinos tuvieron contacto con la Biblia y contacto con la fe, de otra manera, ¿no? No pasaron por iglesias evangélicas los chinos. Entonces hay una versión escrita por los chinos, en la versión Recobro, y de la cual habla muy bien, y sobre todo me gusta cómo ellos comentan el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y cómo Watchman Nee, bueno, todo ese grupo de chinos, cómo comentan la Biblia ellos y el Espíritu Santo. Entonces uno ve que ellos no tienen esas estructuras mentales que tenemos nosotros en Occidente. No sé si, porque nosotros decimos que nosotros pensamos que no tenemos esas estructuras. Sí las tenemos. Sí las tenemos, porque de alguna manera no nos hemos podido, vamos en un proceso de depuración. Pero claro que nosotros tenemos todavía, gente en Reforma, todavía tenemos vicios ocultos. En la Reforma todavía no somos seres espirituales plenos, estamos en ese proceso. Tenemos mosca Pastor muerta. Horacio, estamos en el proceso, hay que hacerle reforma a la reforma. Así es, correcto. La versión Recobro la tuve en mis manos hará unos 15 años atrás y la devolví. Porque, y si cometo algún error y me corrigen, no me voy a enojar. Winnie Sleep, uno de los discípulos de Watchman Nee, distorsionó mucho las enseñanzas de tremendo hombre de Dios como lo fue Watchman Nee, a tal punto que algunos, no, vuelvo a insistir, no la tengo en estos momentos, pero yo recuerdo que la devolví, inclusive hasta con algunas diferencias bastante fuertes con la gente que me la dio, porque Winnie Sleep se volcó al salvo siempre salvo, ¿no? Como que la salvación era algo que no se perdía una vez adquirida, y con lo cual yo debato todos los días, y debato hasta el día de hoy, y espero seguir debatiendo hasta los últimos días de mi vida, porque no se puede ir contra lo que el Padre Eterno determinó. Esto es muy claro. Pero creo, vuelvo a insistir con esto, yo creo que toda distorsión nunca viene de Dios, jamás. La distorsión viene de las moscas muertas, la distorsión viene de la vanidad del hombre, la distorsión viene de las regiones de oscuridad que tenemos todos en nuestros pensamientos, en nuestras ideas. De hecho, hay tremendos hombres de Dios que han hecho versiones propias de la Biblia, lo cual personalmente no comparto. Los respeto, han tenido el dinero para hacerlo, también eso es eso, han entrado dentro de un mercado que no es el mercado del Padre. El Padre no está en un mercado, el Padre gobierna un reino. Entonces yo creo que todas esas cosas hay que verlas, obviamente. Coincido que hay que leerla, hay que estudiar y hay que profundizar. ¿Por qué? Porque claramente
se introducirán fábulas extrañas entre vosotros, y harán mercadería de vosotros. Y yo creo que toda la exhortación que Pablo comienza a dar en Gálatas es una exhortación para estos tiempos. La reforma debe ser reformada, y los que nos paramos sobre un ámbito o un ambiente de reforma debemos estar abiertos a ser reformados también. Y no ofendernos cuando nos corrigen, porque yo siempre digo que hay gente que se enoja porque te corrige un ignorante. No, no es un ignorante, es alguien que Dios envía para hacerte ver a vos, o a mí, o a cualquiera, que estás errado. Así de sencillo. Bueno, amigos que nos escuchan en este conversatorio, hemos podido compartir hoy con Pastor Horacio Pardo desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Esto que estamos haciendo aquí no lo exonera de que usted lea la Biblia. Pues debe leer la Biblia, debe sacar tiempo a solas con Dios para meditar, para procesar, para que el Espíritu le hable. Entre más veces se exponga la palabra, pues a veces al principio de pronto no se entiende mucho, la palabra te limpia, te limpia, y llega un momento donde ya comienza a establecer bases. Yo creo que la lectura de la Biblia hace que mantengamos frescos, abiertos a que la revelación es progresiva, de que vamos cambiando hábitos, vamos cambiando manera de pensar. ¿Y cuál es la métrica? La métrica es una sola, la persona de Jesucristo. Esa es la métrica, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de comer, en su forma de caminar. Y bueno, el deseo es que vayamos creciendo, vayamos madurando. En este programa hemos tenido personas como de 8 o 9 países. Hemos tenido profesionales en la salud, amas de casa, niños, adolescentes. Hemos conversado en unas con más profundidad, en otras con menos profundidad. Lo que queremos es que quede en la mente de los que nos escuchan que la palabra de Dios está disponible para que diariamente nos acerquemos a ella, la escudriñemos, la estudiemos. Y de lo que sí sabemos es que la fe viene por el oír viene por la palabra. Y que todos podemos aumentar nuestro nivel de fe, y que hay muchos niveles de fe. Y que aquí no estamos diciendo que homologamos fe, homologamos doctrinas, simplemente en un contexto de gente de reforma, estamos con la actitud de seguir aprendiendo, Pastor Horacio. Y cuando volvamos a estudiar Eclesiastés, seguramente que el Señor nos va a mostrar mucho más de Eclesiastés. Cuando volvamos a mirar Gálatas, la siguiente vez que lo veamos, la palabra nos va a revelar cosas que no hemos visto en este momento. Entonces, porque la palabra de Dios es ilimitada, es ilimitado el mundo espiritual. Entonces, Pastor Horacio, de mi parte le agradezco su tiempo, su disposición. Vamos a ver al final de la grabación si hubo interrupción o se grabó todo. Bueno, amigos, para si se llegó a cortar la conversación, es porque aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, estaba lloviendo, que es donde estamos emitiendo la señal. Es la primera vez que se nos corta así, pero bueno, ya vamos para casi 80 programas. Gracias por acompañarnos. Pastor Horacio, muchas gracias, Pastor. Espero tenerlo, no dentro de 3 meses, espero tenerlo antes, Pastor. Tan bueno que es que hemos conversado. Me gusta hablar contigo. Bueno, Pastor William, muchas gracias. Acá los saludamos a todos junto a mi esposa Norma. Gracias por la honra. Yo entiendo que esto es una honra de parte de usted hacia nuestras vidas, hacia nuestra casa. Y un mensaje final, simplemente esto: Dios es bueno todo el tiempo. Y no es la frase de una película, Dios es bueno. No somos la verdad absoluta. Verdad absoluta es uno solo, aquel que resucitó y nos dio vida después de 3 días. Su nombre, Jesucristo. El único Rey, el único que salva, el único que te restaura, el único que te sana, el único que te ama. Y es el único
el único, y créanme, y se lo digo con todo conocimiento de lo que estoy diciendo, es el único que va a salir a favor de tu vida. Que Dios le bendiga mucho a todos. Amén. Pablo dice algo muy fuerte y termino con esto. Yo tenía un montón de cosas y todas esas las consideré basura a fin de conocerle a él. Que Dios le bendiga a Amén. todos. Inmenso. Y Pastora gracias. Norma, déjenos conocer un saludo para todo el auditorio, Pastora Norma. El Señor bendiga a todo el auditorio, como usted está diciendo, y un gusto conocerlo, un gusto de poder compartir con todos ustedes. Bueno, el Señor bendiga a cada uno con esta palabra, con los versículos dados, y bueno, que podamos tener el mejor perfume para el Padre. Nada más que Amén. eso. Amén. Amén. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Seguimos mañana en otro conversatorio de Edicto. Bendiciones. Gracias, Pastor Horacio, Pastora Norma. Bendiciones a todos. Gracias.